it's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The enemy none of you. No one connected to you. The enemy none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Buenas tardes, ¿qué tal? Seguimos hablando de aviación aquí en este plató del D-Factory, en el corazón del Distrito 4.0, este distrito que se encuentra en Barcelona, la ciudad que tiene todas las características para convertirse en capital mundial de esta industria, y todo ello organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. De hecho, ayer en una de las sesiones descubrimos cómo las nuevas tecnologías se han aplicado a la industria de la defensa. De hecho, desde el Ejército del Aire y el Espacio nos explicaban los aprendizajes que habían sacado, pues, de nuevas iniciativas, de nuevos sucesos que iban pasando. Ponían de ejemplo, por ejemplo, la guerra de Ucrania, que les había permitido, por lo que respecta a los drones, descubrir una nueva capa aérea de acción, ¿no? Un nivel al que hasta ahora no se había volado. Esto está a la orden del día. De hecho, incluso ayer, ¿no?, desde Europa se hablaba de la creación o de la iniciativa o de intentar crear ese muro de drones. Es una manera de explicar cómo una tecnología ha pasado a un nivel superior. Y esto entronca quizá con lo que vamos a hablar ahora en esta sesión, a la cual hemos llamado la dualidad de la tecnología, ¿no? Cómo tecnologías que se crearon para un uso civil han acabado utilizándose en el uso de defensa y seguridad, y cómo tecnologías creadas para defensa y seguridad han acabado aplicándose a la tecnología civil. Para ello, en la siguiente mesa va a moderar esta sesión Antoni Paz. ¿Qué tal? Buenos días. Él es director ejecutivo de la Fundación Quim BCN y secretario técnico del Clúster Aeros. Gracias y adelante. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a todo el público, a los que están en streaming. Gracias también a los tres invitados de hoy. Tenemos que excusar a una de las invitadas, que era Mireia Colina de Indra, que no ha podido asistir por temas personales. Pero bueno, tenemos un buen panel para hablar de tecnologías duales, que no hace mucho no se hablaba tanto y era más difícil de poder, digamos, mantener una conversación como la que vamos a mantener hoy. Brevemente hago un agradecimiento al BNIU por invitarnos nuevamente. El año pasado también estuvimos en aviación, y Aeros es un ecosistema de innovación, tecnologías duales de defensa y aeronáutica, y varios compañeros, digamos, que están entre ellos también los miembros de esta mesa, están relacionados con Aeros. Y desde el principio nos gustó, pensamos que sería interesante darle esa vuelta a la aeronáutica y al sector del espacio para entender mejor, bueno, pues qué tecnologías que se estaban produciendo en estos dos sectores podían tener esa dualidad, ¿no?, esa aplicación dual. Y por eso estamos hoy aquí. Entonces, bueno, voy a presentar a mis compañeros de mesa, que es un orgullo. Primero a Sandra Mingot, de SENER, que es responsable de defensa y espacio, ¿no? En SENER ha tenido una larga trayectoria relacionada bastante con el sur de Francia, con Aerospace Valley, con la zona, digamos, de Toulouse. También Albert Sitjà, de Mecanitzats Privat, como asesor del Consejo de Mecanitzats Privat, también miembro de Aeros, y que tiene una amplísima experiencia en temas de tecnologías duales. Y a Jordi Rebatallada, que es el responsable de muchísimas cosas dentro de Artificial, una empresa cotizada a nivel español, que tiene diferentes sedes por todo el territorio, y que además es presidente, líder de la Comisión de Industria y de Proyectos del ecosistema de Aeros. Y además estamos muy contentos porque hemos conseguido cerrar el primer consorcio, ¿no?, esta semana, de proyecto de Aeros relacionado con tecnologías duales, y que luego a lo mejor Jordi nos querrá hacer 5 cèntims, ¿no?, como decimos aquí, un poco de resumen de ese proyecto. Pues sin más, vamos a empezar el debate. Voy a intentar que sea muy dinámico. Hemos preparado una serie de cuestiones que mantendrán el hilo, pero si vemos que hay alguna cuestión que se nos puede de alguna manera encajar y alguno de vosotros queréis comentar la respuesta del otro, pues bienvenidos, bienvenidas a hacer esa aportación. Sin más,
Sandra, comenzamos por ti. Bueno, lo primero que nos tendríamos que preguntar, ¿no?, es qué tipo, digamos, o sea, ¿por qué se considera tecnología de uso dual, ¿no? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué hay ese concepto, ¿no?, de aplicación en civil y en militar? ¿Qué viene antes? ¿Cuál es el origen? Bueno, seguramente si yo estuviera viviendo en Estados Unidos la respuesta sería diferente. En Europa la tecnología dual ha sido una manera de llamar a esta tecnología que tenía un uso que podía ser utilizado por los militares también. Creo que, como decías tú muy bien al principio, la introducción de este panel, el tema de la dualidad en Europa ha sido un tema un poquito tabú, en el que no nos hemos referido mucho. Yo te diría que todas las tecnologías son duales. Y al final la tecnología es la tecnología y es el uso que damos a esa tecnología lo que la hace dual o no. Para mí toda la tecnología puede ser dual. ¿Qué viene primero? Pues te diría que el que primero levante la mano con una necesidad y un presupuesto. No hay que olvidar que los presupuestos para desarrollar tecnología son básicos y necesarios. ¿Y consideras que hay o sea, cuando hay, por ejemplo, un área de investigación, en un centro de investigación, dicen vamos a hacer tecnologías duales o vamos a investigar en tecnologías y luego vemos dónde se aplica? Yo te diría que no, al final sí, siempre que desarrollas tecnología, en cualquier ámbito has de pensar en el usuario, si no la tecnología no sirve para nada, yo creo. Entonces, que el usuario tenga unas necesidades u otras te va a marcar un poco el tipo de producto, el tipo de servicio que vas a desarrollar. Pero la tecnología no es dual, es el uso que damos de la tecnología. O sea, que cualquier tecnología, dependiendo de las necesidades del usuario, pues necesitarás un tipo de requisitos, de precisión. Eso dependerá del usuario final. Pero la tecnología en ella misma no es dual. La tecnología es tecnología y el uso que le damos será dual o no. Muy bien. Y Jordi y Albert, ¿consideráis que el mercado está demandando estas tecnologías duales? Ahora en estos momentos la solicitud es real. Hay mucha preocupación sobre todos estos cambios geopolíticos que han habido y se está orientando hacia buscar esta dualidad de qué tecnologías industriales civiles existentes se puedan focalizar en extrapolar esas capacidades en actividades del sector militar. Y para ello pues, hay todos unos requerimientos y unos instrumentos financieros que están determinando que la respuesta es que sí, que hay necesidad. Albert. Yo si me permites añadir a lo que han comentado mis compañeros, ahora estamos en un momento, digamos, precisamente óptimo, porque desde el lanzamiento de los programas, el programa de investigación y de desarrollo europeo, de Horizon Europe, que es uno de los mejores dotados económicamente, precisamente ya se pone de manifiesto esta necesidad. Se pone de manifiesto esta necesidad de desarrollar tecnología para usos también no solo civiles, sino militares. Realmente lo que se pretende ya es, digamos, al igual como ha ido haciendo desde hace muchísimos años otras agencias de otros países, en concreto Estados Unidos, digamos, hacer que Europa se tome conciencia de que hay que desarrollar esa tecnología para que pueda ser utilizada en usos duales. Y has comentado el Horizon Europe y Sandra también ha hecho referencia a ese presupuesto para poder desarrollar las tecnologías. Y me gustaría preguntarle a Jordi, que sé que en esto tiene una opinión muy fundada, ¿cómo gestionar el riesgo de esa inversión, ¿no?, en tecnologías duales? ¿Cómo lo gestionáis en Artificial? A nivel estratégico pienso que hay 3 puntos fundamentales o 3 directrices. La primera de todas es la diversificación de mercado, tecnología y del sector, y sobre todo esa accesibilidad a lo que es la financiación dual. Ahora hay mecanismos, instrumentos financieros oportunos, vengan de fondos FEDER, vengan de fondos nacionales, no diremos acrónimos para no marear a la audiencia, pero los famosos EDF, PEMS y compañía. Eso es fundamental para podernos apalancar en esa contribución, pensar que el capital necesario para entrar al sector de defensa puede ser un capital muy importante y el retorno a la inversión puede que sea, pues, no en el plazo que
que una empresa necesite. La segunda directriz diríamos que es la colaboración público-privada, muy importante, las alianzas estratégicas, para apalancarnos en mitigar el riesgo gracias a la colaboración con otros, para poder unir capacidades tecnológicas que otros partners tengan y finalmente para poder distribuir ese riesgo de innovar que requiere en el sector militar. Y finalmente la tercera directriz diríamos que es la flexibilidad tecnológica, como bien decía mi compañera Sandra, la tecnología no es dual, la tecnología existe, inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad. Luego hace falta esa flexibilidad tecnológica para poderse focalizar en lo que son las certificaciones duales. Esas alianzas estratégicas comportan de que una empresa civil, una empresa industrial, sin tener ese talante militar, gracias a estas alianzas estratégicas, podamos tener esas certificaciones requeridas y necesarias para poder estar presente en el mercado militar. Y aquí, para ver también una visión o complementar una visión europeísta, quería preguntarle a Sandra, dentro de este marco de financiación, Horizon Europe, los European Defence Fund, los EDFs, que no quería decir las siglas, Jordi, ¿crees que hay vacíos en la financiación pública a nivel europeo y que tienen que cubrir ese vacío las empresas directamente? O... No, a ver, vacíos no debería haber. Va a haber presupuesto para que no haya vacíos. Otro tema será cómo se van a gestionar esos presupuestos, que van a ser enormes y van a ser muchos, muy superiores a lo que se ha tenido que gestionar, al menos en este país. Hemos tenido presupuestos más modestos y ahora vamos a tener un presupuesto que no va a ser modesto y que hay que poder gestionar. No va a quedar vacío desde el punto de vista de necesitaríamos otro programa pero sí que es verdad que hay que ir un poco con cuidado a la hora de gestionar esos fondos para asegurar un poco esto, ¿no? que lleguen a todo el mundo. Tenemos un tejido industrial que hay empresas grandes, medianas como puede ser la mía, tenemos empresas pequeñas que no hay que dejar atrás. O sea, tenemos la oportunidad de embarcarnos en algo con un propósito un poco diferente, porque es verdad que en Europa siempre nos hemos orientado a un uso muy civil de la tecnología. Se me ocurre Galileo. Hace poco recibimos un premio por los 30 años de participación de SENER en la constelación de los satélites Galileo. Galileo siempre fue dual. Desarrollamos la tecnología y no hubo ningún requisito de defensa en aquel momento, pero está claro que Galileo es básico y fundamental para posicionar a todo el mundo, sean tropas o sean personas. Y a nivel de grandes, o sea, el programa Marco lo decía Albert antes, el Horizon Europe, que es el programa que en 7 años, digamos, despliega la Comisión Europea para financiar actividades de I+D+I y que además es uno de los programas mejor dotados del planeta y que ha tenido un buen resultado. No había contemplado nunca las tecnologías de uso dual, que yo recuerde, o sea, directamente. Empiezan a entrar, sí. Es verdad que yo te diría, no hay ningún agujero, o no sé qué palabras has usado tú. Lo que sí requiere es de muchísima coordinación a todos los niveles. No sé si lo has mencionado tú, pero la coordinación ha de empezar por todos estos instrumentos. Horizon Europe tiene una naturaleza y un origen, los EDFs tienen otra naturaleza y otro origen, parece que todo viene al mismo sitio, pero no exactamente. Luego en España tenemos otros fondos de financiación que vienen también de Europa, les llamamos diferente. O sea, al final esto requiere una coordinación entre todos los actores, empezando por las instituciones y a partir de ahí hacia abajo. Las empresas mayores que puedan ser tractoras o impulsar ese crecimiento de todo el tejido industrial. Insisto, es muy importante no dejarse nunca nadie atrás en esto, porque esta carrera empieza ahora, van a ser muchos años y no hemos de olvidar que el tejido industrial la conformamos muchos tipos diferentes, es muy diverso. Y especialmente en España y en Cataluña, las pymes son la mayoría. O sea que hay que ir con... La coordinación para mí es básica. Jordi. Para completar, importante el tiempo. ¿Cuándo van a llegar estos instrumentos financieros duales? Porque esta carrera, que bien Sandra decía que ya hemos iniciado, otros han iniciado mucho antes. Con lo cual, ¿cuándo llegarán estos fondos necesarios para poder acelerar esta innovación, para poder acelerar estos resultados tecnológicos que queremos, simplificar regulaciones existentes
y pienso que Europa tiene los ingredientes adecuados para poder seguir liderando lo que otros ya han empezado. Y en este sentido, en el concepto de financiación has lanzado un mensaje que era la colaboración público-privada, pero otro elemento, digamos, fundamental de todos estos mecanismos, ¿no?, de financiación es el trabajar en consorcio, ¿no?, en consorcios europeos, en consorcios a nivel nacional, para poder complementar capacidades entre diferentes agentes, ¿no? No sé si Albert, Jordi, que... Yo quería apuntar una cosa, también a lo que habéis dicho anteriormente, que hay que tener en cuenta que normalmente todos estos fondos están enfocados hacia la investigación y desarrollo. Algunos de ellos, especialmente la parte de los fondos europeos, también hacen hincapié algunos en la parte, digamos, de producción, ya de prototipos o demostradores y tal. Y esto es importante porque realmente esto es lo que llega a las pequeñas y medianas empresas que tienen la oportunidad, digamos, de prestar sus capacidades, hacerse visible y tener, digamos, posibilidades de fabricación. Y esto es, digamos, un elemento importante para hacer realidad la resiliencia industrial que queremos. O sea, queremos mantener las fábricas productivas para que seamos capaces de dar respuesta a los retos que se presentan en cada momento, que hemos visto que últimamente son cambiantes y además muy exigentes en tiempo y en plazo. Y en este sentido, también Jordi y Sandra tenéis experiencia en participar en este tipo de consorcios, ¿no? Sener, por ejemplo, o Artificial están participando en proyectos europeos, estáis participando en EDFs. ¿Qué recomendación le daríais a las pequeñas y medianas empresas? Porque cuando hay un efecto tan brutal, no sé si estáis de acuerdo, de presencia en los medios, de hablar de tecnologías duales de la manera que se está hablando, hay un efecto llamada, ¿no?, que probablemente también está viviendo Albert, ¿no?, de que las empresas dicen, bueno, voy a ir a qué requisitos, o es factible que una empresa que no esté en el sector, en sectores sofisticados de aeronáutica, de espacio, que no tenga una experiencia, puede participar en estos consorcios. Totalmente. De hecho, la Comisión Europea conoce muy bien el tejido industrial y en estos consorcios tenemos que llevar cuotas de centros tecnológicos, de universidades y de pymes. No puede salir un consorcio con solo empresas grandes o solo... O sea, que todo está pensado para que ese consorcio nazca con todas las patas cubiertas desde el punto de vista de las universidades, los centros tecnológicos, las empresas más pequeñas, empresas más grandes. O sea, que sí, que una empresa pequeña pueda participar, es que han de participar, no es que puedan, es que deben participar, porque está todo escrito para que participen. Hemos dicho que el tejido industrial se basa en una base muy sólida de este tipo de empresas. Es verdad que son muchas. ¿Cómo conseguir entrar en un consorcio? Pues ante todo hay que darse a conocer, hay que tener un buen producto. Hablaba Jordi de la diversidad. La diversidad está bien, pero también hay que saber un poco a qué me identifico, yo qué soy, qué aporto al mercado. Si aporto de todo, cuando alguien necesite una empresa necesito a alguien que mecanice, ¿cuánta gente me viene a la cabeza? Si te vienen 30, pues la posibilidad de que estés entre uno de esos 30 o entre uno de 150, si es a nivel europeo, es menor. O sea, primero, tener muy claro quién eres, qué aportas, qué ofreces, y luego darte a conocer, porque en los consorcios necesitamos a empresas pequeñas. O sea, sí, la respuesta es absolutamente sí, han de participar. Pequeñas y con especialidad, ¿no? Entiendo que... Yo te diría que sí, pero es que esto nos pasa a todos. Podemos ser más grandes, pero hemos de saber quién somos y para qué servimos a la sociedad. Jordi. Si no... Totalmente de acuerdo. Hay que, primero de todo, hacer un trabajo interno cada empresa para generar su propio mapa de capacidades, esa focalización que dice Sandra a nivel de tecnología. Y sí que es cierto que las grandes empresas somos los que estamos intentando traccionar esta nueva situación al respecto, pero es de vital importancia la colaboración de todo el tejido industrial español, de todo lo que es el tejido tecnólogo. Yo me defino como tecno-optimista, eso sí que es cierto, empujo y tengo energía por doquier, pero sí que es cierto que te encuentras a veces empresas de 5, 10, 20 trabajadores
que tienen una patente, que tienen una licencia, que tienen una tecnología afín al sector dual, que el enfoque original puede que fuera completamente industrial civil, y ahora vemos, las empresas grandes y los consorcios grandes ven la necesidad de estas alianzas estratégicas público-privada, con lo cual el mensaje es coraje. Las empresas tienen que tener el coraje adecuado para poder creer que pueden estar en ese sector. Y sus mapas de capacidades tienen que tenerlas muy bien focalizadas, como bien decía Sandra. En Aeros vamos a ofrecer un workshop justamente sobre EDFs, que lo sabéis, hemos ido comentando, y nos comentaba la persona que lo lleva, Paloma de Madrid, ISDEF, y que también conocemos, algunos de los que estamos presentes, y nos comentaba, hombre, no hablemos del EDF 2025 porque estamos, bueno, y necesitamos un año para preparar los de 2026, ¿no? Y por lo tanto hemos de empezar ahora, aunque vayan a salir en septiembre o octubre de 2026. ¿Eso es así? O sea, ¿les recomendáis a las empresas, a las pymes que hagan...? Sin duda alguna, la elaboración de un proyecto europeo lleva su tiempo. Hay que hacer un consorcio, se tienen que conocer las partes, no son solo dos, son varios. Hacer un buen proyecto, y si no implica una dedicación, y además estar seguros de que si no haces un buen proyecto no te lo van a aprobar. Entonces, digamos, es necesaria una inversión importante de tiempo y esfuerzo para conocerse entre los diferentes partners y establecer confianza, que es lo que hace que el proyecto al final sea exitoso. Focalización, que decía Sandra, y confianza, ¿no? Para cerrar este bloque de financiación de los proyectos de tecnologías de uso dual, ¿algún comentario más, alguna recomendación que queráis hacer a las pequeñas y medianas empresas, al tejido? Bueno, en línea con la focalización, es la excelencia. O sea, no olvidemos que todo este presupuesto, que es muchísimo europeo, nacional, tiene un objetivo que es servir a algún usuario. Entonces, hemos de ser excelentes en el servicio, en el producto que estemos fabricando, diseñando. No hay que perder nunca de vista el para qué estamos haciendo esto, y no es dinero público el que se nos está haciendo llegar de alguna manera. La cofinanciación me parece clave porque demuestra también un poco que la empresa cree en esto. O sea, para mí los public-private partnerships estos es una manera de decir desde la empresa yo creo en esto y yo cofinancio parte de esto, o sea que me parece normal y que se requiera, y es una manera de decir que vamos en serio con esto. Pero me he perdido un poco mi discurso, o sea que si me ayudas a saber dónde iba con todo esto. ¿No? Bueno, era la excelencia, yo iba por la excelencia. O sea que excelencia, focalización, la pero una focalización excelente, si nos podemos permitir entre todos sacar lo mejor de cada uno. Nos has preguntado qué consideramos. Yo creo que es importante, sobre todo para las pymes, que se asocien en asociaciones, como pueda ser Aeros u otras, para que, digamos, son unos mecanismos que ayudan a conocer partners y a establecer, poder participar en consorcios. Porque si no, una pyme no tiene los recursos suficientes para dar abasto y tener conocimiento de dónde se están moviendo las posibilidades que ellos pueden tener. Sí, en ese sentido, quizás Jordi puede explicarnos cómo en estos, él tiene una larga experiencia también en clústeres, en dinamización de asociaciones y ecosistemas empresariales, y cuál es tu experiencia para crear estos consorcios, ¿no? ¿Qué se necesita o cómo lo hacemos, por ejemplo, en estos proyectos que comentábamos, ¿no? Que habíamos armado? Voy a responder con el spoiler que has hecho antes de comentar dentro del clúster Aeros, que es el ecosistema aeronáutico del tejido industrial catalán, cómo lo hemos hecho, ¿no? Es un clúster que empezó este año a nivel efectivo y a nivel operativo, y hay más de 50, 60 empresas adscritas a este clúster. Y lo que hicimos fue, ¿hay necesidad de generar un comité industrial, un comité de proyectos? La respuesta fue clara. Los industriales queremos participar en proyectos de este dual use, de este uso dual civil-militar. Con lo cual se generó primero la comisión. Después de generarse la comisión, uno tiene que difundir cuál es el foco, lo que decía Sandra. El foco es utilizar las tecnologías existentes en el tejido industrial y extrapoladas en el militar. Luego, hacer el reclamo, esta participación que decía Albert,
que las empresas pequeñas, las pymes, participen en workshops, en talleres de co-creación, en jornadas, en clústeres, para que escuchen el mercado y se vean identificados con sus capacidades donde pueden aportar valor. Y finalmente, pues estos clústeres tienen la responsabilidad en estos momentos dentro del entorno del tejido industrial catalán de buscar traccionar, que participen las empresas, buscar aquellos proyectos que se entiendan en clave positiva, que pueda haber esa colaboración público-privada, esa financiación y ese mapa de capacidades. Y un ejemplo, y ya lo pongo encima de la mesa, es los vehículos no tripulados terrestres para zonas aeroportuarias. Zonas aeroportuarias, aviación, militar, ya puede tener un encaje en este dual use y valga pues la redundancia del sector industrial español, hay muchas empresas que ya están involucradas en este vehículo no tripulado que es denominado el robot móvil. En logística, en intralogística, en empresas del sector del automóvil, es algo que ya existe desde antaño. Hay muy buen tejido industrial español, tanto en Cataluña como en Castilla y León, con tecnología propia, con patentes. Y lo que estamos intentando traccionar desde Aeros, que hemos montado pues ya un primer consorcio con interés, y estamos mapeando qué capacidades al unísono podemos tener, que todos participen, que todos sean complementarios, con un foco de obtener tecnología propia y buscando ese foco de accesibilidad de instrumentos públicos. Y ya han aparecido pues, 5 empresas, medianas, grandes, pequeñas, todo el mundo tiene cabida, intentando pues, traccionar en las próximas convocatorias, con convocatorias de financiación público-privada o, como bien decía Sandra, con coparticipación individual, invirtiendo con capital propio para que esto salga hacia adelante. Muy bien, pues para cerrar este primer bloque de financiación de consorcios, de proyectos, una reflexión muy rápida, conclusión. En Cataluña hay muchos elementos, ¿no? Están los clústeres, está la DCA, está el New Space Economic Congress, hay bastantes elementos que ahí es donde entiendo que vosotros proponéis que ese foco, ¿no?, que tienen las empresas consigan interlocutar con quien necesita un proyecto, quien necesita una solución, como pasó en este caso que explicaba Jordi, y ser capaces de armar esos proyectos, porque fondos parece que van a haber, ¿no? Sí, yo me gustaría insistir en la coordinación. Cuando hay tantos elementos, cuando hay tantas ventanillas, a veces nos cuesta a las grandes, entiendo que puede costar mucho más a una empresa más pequeña, o sea que se vea claramente quién es la persona con la que, o quién es la entidad, o quién es, porque si no, no vamos a ayudar a que cierto tipo de empresas consigan llegar a la persona correcta. Muy bien, pues ya hemos hablado de dinero, ahora vamos a hablar de ética. Podemos hablar de los retos éticos, ¿no? De cuáles son esas limitaciones, ¿no?, o retos, ¿no?, que nos estamos enfrentando, ¿no? Comentábamos, hay algunas universidades que, por ejemplo, en sus estatutos no pueden hacer investigación en determinados campos que puedan acabar pues, en tecnologías de uso militar. Y es una larga tradición que entiendo que también es en el resto del territorio nacional, pero en Cataluña particularmente es un must, ¿no?, en algunos de los casos de las universidades, ¿no? Y Albert, te quería preguntar, estas exigencias regulatorias, este reto, digamos, ético, ¿no?, ¿Cómo lo percibes tú, cómo lo estás viviendo y cuáles son tus reflexiones al respecto? Bueno, en cuanto a las reflexiones éticas de determinados organismos que precisamente tienen como objetivo difundir el conocimiento y trabajar para tener más conocimiento y crear tecnología, digamos, yo personalmente no los comparto. No los comparto porque realmente tienes que avanzar en conocimiento y crear tecnología. Luego el uso lo darás en función de las circunstancias, porque si te atacan tendrás que defenderte, ¿no?, de alguna forma. Y si una de las armas para poderte defender es la tecnología y el conocimiento que hayas adquirido, ¿por qué te tienes que limitar a no poderlo crear?
Esto, digamos, es un hándicap que creo que no produce ningún beneficio. ¿Y el marco regulatorio que hay asociado a esto y las certificaciones? Bueno, precisamente el marco regulatorio, nosotros en nuestro caso, en Mecanitzats Privat, digamos, estando certificados con la ISO 9001 de calidad, digamos, y respetando, digamos, los procedimientos de las auditorías que hacen nuestros clientes, realmente para entrar en estos mercados no hemos encontrado hasta el momento ninguna barrera para poder entrar. Es verdad que para ser, digamos, otro tipo de proveedor con productos propios hace falta, digamos, acreditarse con otro tipo de normas, normas PECAL, las 1000 estándar, tal, pero para digamos, una empresa que no fabrica producto, con la ISO 9001 hasta el momento no hemos tenido ninguna barrera de poder entrar y dar respuesta a las peticiones que nos han venido de diferentes sectores de aquí. ¿Y coincidís en esta, Sandra y Jordi, en esta opinión de bueno, en esta opinión, no, en esta pregunta, ¿no? Es decir, ¿la regulación es una barrera o puede ser un catalizador a veces? Las certificaciones, ¿cómo de complejo es Yo diría que la metodología correcta para poderlo solventar, siendo una empresa pequeña, sin detrás una gran inversión en capital, que ese retorno de inversión puede que sea a largo plazo, es de nuevo la alianza. Hay empresas grandes como Sener, como Indra, como Artificial, que ya estamos trabajando con Airbus Militari, ya estamos trabajando con Navantia desde hace muchos años. Ya tenemos ese listado de las 20, 30, 40 certificaciones ISO que hace falta hacer. Y las empresas pequeñas, las empresas nacionales, que es el PIB del Producto Interior Bruto nuestro, nacional y autonómico, pues que se apalanquen en estos consorcios y que la certificación la presenten pues los grandes. Este apalancamiento de colaboración privada con las grandes empresas, con los grandes actores de nuestro sector militar es muy necesaria. Y posteriormente, pues que políticamente haya una simplicidad o que sea menos restrictivo la accesibilidad a según qué certificaciones para poder seguir en paralelo a la carrera militar que hay y que Europa que tenga el ingrediente adecuado. ¿De acuerdo? ¿Y tu opinión, Sandra? A mí esto me ha hecho pensar, nos decía anteriormente que llevábamos 30 años haciendo satélites para Galileo. La primera generación de Galileo no tuvo ningún requisito más allá del normal work, te diría, de trabajar con la ESA, que ya trabajar con la Agencia Espacial Europea ya es un requisito en él mismo, o sea que cuando has superado eso ya superas cualquier cosa que pueda venir después. Pero en la segunda generación de Galileo nos dimos cuenta de que evidentemente cualquier lugar que captara radiofrecuencia en un satélite puede ser un lugar por el que te interfieran. Entonces, de repente, alguien dijo, espera, de la dualidad, de esta parte de la radiofrecuencia, quizás que nos la miremos con más cariño, ¿no? Y de repente, pues hubo una serie de requisitos, y os hablo de fase de oferta, que pues de repente estaban clasificados. En aquel momento, la empresa para la que yo trabajaba, pues nos adquirió Sener, y Sener estaba capacitada para, pues teníamos todas las instalaciones de zonas restringidas, etcétera, que nos permitían tener acceso a la documentación. Ya no te hablo de producir, pero el acceso a la documentación en una empresa pequeña no hubieran podido siquiera hacer la oferta. Luego se relajó un poquito el requisito, empezaron a ver que si vamos por aquí, pues muchas empresas del tejido más pequeño no iban a poder optar a las ofertas, pero sí, o sea, yo te diría, ¿puede ser un freno? Sí. Ahora estamos con Iris Square, que será pues, la constelación para las comunicaciones seguras y tal. En algún momento caerá el requisito de la seguridad. Y la seguridad empieza desde la fase de oferta. ¿Quién va a poder optar a eso? ¿Quién va a poder ver esos documentos? ¿Quién va a poder mandar simplemente una oferta? O sea, yo te diría que cuidado con eso, porque el tejido industrial es de un determinado tamaño que no les podemos pedir, está bien lo que dice Jordi, que se apalanquen, sí. Y lo que hacemos es esto, ¿no? Pues oye, yo leo los requisitos y yo los voy como cortando a trocitos, a ti te doy tal, a ti te doy cual, yo te lo hago fácil para ti, pero claro, al final es llevar ese rol a la industria,
que bastante tenemos ya a veces con todo lo que hay que hacer, como para encima tener este rol suplementario, ¿no? O sea que sí, puede ser un factor que impida o que dificulte el acceso simplemente a eso, a la fase de oferta y a poder mostrar tu producto. De todas maneras, por lo que explicaba Albert, también hay certificaciones de calidad, por ejemplo, de sistemas de gestión de calidad de 9001 generales, ¿no? que pueden permitir que estas pequeñas y medianas empresas se puedan proveer a empresas como Sener, Artificial o Indra, ¿no? Tal cual, sí, sí. Cuando hablamos de producto, entonces sí que hay que centrarse un poco más en unas certificaciones específicas de producto, ¿no? Y de este bloque, digamos, de ética y normativa y certificación, ¿queréis apuntar algún...? Digo porque vamos a afrontar el último de los bloques que vamos a entrar en el debate, creo que es más sustancial, ¿no?, que hemos tenido previamente, que es este rol que tiene Europa y el rol que tiene Cataluña en particular, ¿no?, en toda esta situación que hay ahora. Pero para cerrar el bloque de ética y de certificación y normalización, ¿queréis apuntar alguna cosa más? Únicamente aportar que detrás de todo avance tecnológico militar hay un avance tecnológico social, porque después se migra esa tecnología en un dual use y la tecnología viene socialmente y gracias a avances que se han hecho antes en otros sectores. Y esto ha sido en la medicina y en otros muchos sectores que gracias a este avance militar se ha podido transferir este conocimiento a que finalmente nosotros pues tengamos la tecnología que vemos hoy en ciertos hospitales, etcétera, etcétera. A ver. Sí, ¿no? El radar, hay un montón... GPS mismo, ¿no? Son ejemplos que... Sí. El sonar, ¿no? Son ejemplos, digamos, de tecnologías originalmente pensadas de una manera y que están utilizando en el día a día y en el bienestar social, ¿no? Yo insisto, la tecnología no es dual, es el uso que le demos. Claro. Y todos los usos son necesarios y creo que ha habido un cambio de mentalidad, está habiendo un cambio de mentalidad que todavía no ha llegado a toda la sociedad. Yo entiendo que es un tema que hay que mentalizarse, que hay que ir... Se está haciendo, yo creo, un muy buen trabajo de acercar un poco la necesidad de la defensa. A mí me encantaría, ¿no?, si yo estuviera ganando un premio de Miss Universo, estaría diciendo que quiero la paz en el mundo, pero sería muy bonito un mundo sin guerras, pero la realidad es otra. Entonces, como decía Albert, en un mundo como el que vivimos, ¿qué haces? ¿Esperas que te defiendan los demás? ¿Te intentas defender tú mismo? O sea, la ética no sé si pasa por ahí, entiendo que sí. Y es un tema que nos hemos de plantear. Hemos estado muchos años un poco viviendo a remolque de la tecnología que desarrollaban otros. Cuando esos otros te dicen, pues es que no sé si te voy a ayudar esta vez, te das cuenta que tienes 20, 30 años en los que no has estado haciendo nada, porque otros lo han hecho por ti. Entonces, yo creo que la ética aquí se junta con la necesidad del desarrollo tecnológico también para temas de defensa, por supuesto, y más que nunca. Y nos hemos de quitar un poco el miedo a decirlo y aceptarlo como normalizar esto y que realmente podamos estar todos, nos sintamos todos seguros porque tenemos unas fuerzas armadas que nos defienden. Sí, yo tengo la sensación, no sé si compartís, pero que nos ha pasado en algunas conversaciones que el uso de valga la redundancia, el uso de la palabra de tecnologías de uso dual, digamos, es una manera también de relajarnos psicológicamente y no decir tecnología militar o tecnología, ¿no? Y bueno, después de todos estos años probablemente donde la tendencia era pues no hablar de este tipo de tecnologías, te hace sentir más confortable, ¿no?, hablar de tecnologías de uso dual, pero para que no, digamos, suponga una nueva moda, en realidad lo que estaba diciendo desde el inicio Sandra, de que es un uso militar y civil y que el uso determina si es una tecnología de uso dual, y no pensemos que se está investigando, se está trabajando con tecnologías de uso dual a priori si no lo tienes claro, ¿no, Albert? Sí, sin duda, vamos, me reafirmo en todo lo que habéis comentado. Es verdad, hay que digamos, hablarlo y considerarlo como algo normal, sin ningún prejuicio. Sí. Pues vamos a
afrontar el último bloque, que es el bloque más, digamos, más caliente de la conversación, que tiene que ver con nuestro rol, ¿no? Con el rol de nuestra sociedad, en este caso de Cataluña. Pero me gustaría empezar de una forma, digamos, una aproximación más suave, ¿no? Y empecemos hablando de Europa y su posición respecto a China y Estados Unidos. ¿Creéis que Europa tiene algo que decir? ¿Realmente estamos a tiempo de rectificar y de llegar o hemos perdido el tren? Nunca es tarde, pero nos hemos de poner las pilas ya. ¿En qué? En concretamente, todo. En todo. Yo te diría que en todo. O sea, tecnológicamente, lo que venía diciendo antes, ¿no? Nos hemos apoyado demasiado en los demás y quizás es momento de empezar a ver. Evidentemente, hay que priorizar, hay que entender qué es lo que necesitamos más urgentemente y poner el foco ahí, pero necesitamos un roadmap todos de qué necesitamos, para cuándo lo necesitamos, por dónde empezamos, cómo nos vamos a organizar entre todos para dar este servicio en algo que sea realista, ¿no? O sea, yo cuando veo con Iris Square que nos decían esto tiene que estar volando en 2030, eso no es realista. O sea, vamos a ser realistas, vamos a ser pragmáticos y vamos a ponernos manos a la obra. ¿Y no tenéis la sensación de que está muy fragmentado? Me parece que era ayer que Alemania decía que iba a invertir unos 30.000 millones de euros en temas de aeroespacial y de defensa y luego estamos nosotros y los italianos, ¿no? Sí. Esa colaboración que decía Sandra, ¿no? Y ese foco, ¿no? Pero la respuesta, si vamos a ser competitivos, yo pienso que no hay lugar a duda, la respuesta que es totalmente un sí, es un sí rotundo. Europa tiene los ingredientes adecuados para acelerar la innovación, para hacer este aporte de financiación dual, que se está traccionando para ellos muchos millones de euros, no únicamente en lo que pensamos en tecnología armamentística, sino infraestructuras, etcétera. Y luego, si somos capaces de simplificar la regulación, vamos a ser muy competitivos y tenemos los ingredientes adecuados desde Cataluña, España, Europa, para llegar a ello. Pues un rotundo sí. Alberto, ¿Europa? Sin duda, es la gran oportunidad. O lo usamos y vamos más allá de lo que habíamos hecho hasta ahora en Europa, o vamos a perder cualquier protagonismo. No vamos a hacer nada. Fíjate, una mención. ¿Desde cuándo estamos haciendo programas europeos de investigación y desarrollo en Europa y cuánta inversión se ha hecho y cuánto de este conocimiento que se saca de estos programas europeos han sido utilizados no solo por investigadores europeos, sino por investigadores también asiáticos y en beneficio de tecnología y conocimiento que pueden utilizar también en sus respectivos países. O sea, hay que hacer una reflexión. O sea, no podemos seguir haciendo, porque en contrapartida los otros no nos dan, digamos, entrada en sus programas. Yo he estado viviendo la experiencia de tener una empresa en Hong Kong y dirigirla y poder estar, digamos, muy cerca del mercado asiático, y la verdad que las oportunidades que dan allí no son las mismas que damos en Europa para los de fuera. De todas maneras, Europa es lo que es, ¿no? Hablaba con el comisionado europeo aquí en Barcelona no hace mucho y decía, bueno, es que Europa es esto, es regulación, y por eso también tenemos las ventajas en otros ámbitos, ¿no?, que tenemos gracias a eso. Pero bueno, sí que hay esta tendencia, parece, ¿no?, que los países europeos, Alemania es el ejemplo, estos 30.000 millones, al final son pasar de 2.000 y pico millones al año a 7.000 y pico de inversión en temas de espacio aeronáutica. España está haciendo un esfuerzo también, Italia, Francia, entonces eso. ¿Y Cataluña? ¿Cómo creéis que somos un polo en temas de tecnologías de uso dual o lo podemos llegar a ser? Hay actores que ya tienen capacidad, referencias y ya están en ese mercado. Si bien la difusión siempre se hace con un talante muy restrictivo, por esa parte más social, que lo militar era el lado oscuro, y ahora estamos socializando con el dual use, pero eso es un sí rotundo, y claro ejemplo es el éxito que habéis tenido con el clúster aéreos,
de nuevo de estas 50 empresas en muy pocos meses de vida y el ejercicio que se con está cola haciendo. de espera. Sí, sí. Sí, sin duda. Yo creo que el tema, digamos, la realidad está oculta. La realidad de Cataluña está oculta. Hace poco presentaban en FEINDEF, digamos, digamos, un estudio de las diferentes empresas que se habían localizado que trabajaban en temas de tecnologías duales, y había más de 100 y pico de empresas en Cataluña que trabajaban para tecnologías duales. Entonces, sí. Pero cuando hacen los mapas de corredores, el del Mediterráneo, no sale Cataluña, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Que, Creo que a lo mejor vivían agazapadas estas empresas, ¿no? Pero probablemente. Yo creo que es una o sea, no aflora la realidad y ha estado ocultada. Yo creo que es momento de que se pueda poner un cambio en esta situación. sí es cierto que han aparecido ejemplos, ¿no?, que hemos ido viendo, que yo por lo menos no desconocía absolutamente, y creo que ciertos compañeros también sabíamos esto que dice Albert, ¿no?, de que aparecen empresas que están haciendo un elemento, una parte de la cadena de suministro X, y que estaban en Cataluña y que no salían en los medios, o no eran las empresas, digamos, que aparecían más habitualmente, ¿no? Y Sandra, ¿tú cómo lo ves? ¿Cataluña es un polo de atracción? Claro que lo es, absolutamente. Barcelona es un polo, Cataluña es un polo, España es un polo y Europa es otro polo. O sea, es que talento nos sobra. Ideas también, presupuesto va a haber, pues ya está, lo tenemos todo. La fórmula perfecta. La fórmula mágica, Claro, todo. perfecta. La tormenta perfecta Lo para el tenemos éxito. Pero hablando, digamos, no por buscar pegas, porque... Tenemos muy poquito tiempo. 3 minutos. Un poquito, no, 3 minutos Ah, no. no. Ah. Los 3 minutos ya hace rato que pasaron. Vale. Pero nada, si quieres Estábamos tan acabar de hacer, emocionados sí, que- sí, acabar de cerrar un poco Muy bien, la charla. pues hacemos el cierre que estaba previsto. De toda esta conversación, pues vuestras conclusiones, no sé quién quiere empezar, si quieres empezamos por Jordi. Yo he recalcado colaboración público-privado. Tu titular, Albert, Oportunidad única, hay que aprovecharla. Sandra. Y que nos coordinemos, hemos de ir coordinados. Muy bien. Pues muchas gracias. Ha sido un placer, moderador, como siempre. Y bueno, espero que haya sido útil para la audiencia. O sea que muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y nada, gracias a los ponentes, gracias al moderador. Ponemos punto y final a esta sesión. Y nada, en breve empieza la siguiente y a la última de esta Barcelona New Economy Week, desde este plató donde hablamos de aviación. Gracias. Gracias. Jo volia... Barcelona, vibrante y emprendedora, posicionándose como una de las ciudades favoritas para los profesionales tecnológicos. Con este espíritu nace el Distrito 4.0. Como sede de un genuino ecosistema tecnológico internacional, reúne proyectos punteros en robótica, impresión 3D, inteligencia artificial, IoT, nanotecnología y sensórica, en una de las mayores zonas productivas de Europa. Anticipamos el qué El dónde y el cómo reinventamos. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Després de tant temps a l'atur, sento que torno a respirar. Hi ha un moment que et preguntes què has estat perseguint tota la vida. Vaig estar molt de temps deixant-me portar. He fet realitat el que un dia vaig somiar. He trobat el que m'agrada. Reconnectar amb la feina m'ha salvat. Mirant la teva llum, sentint la teva olor, conèixer els secrets guardats als teus racons, sense anar més lluny, sense anar més lluny. Barcelona és molt gran.
Maite, et necessito. És per la nova línia de producció. Ha sorgit una oportunitat, però no ens entra en el pressupost. Te n'envio els detalls i mirem com es pot finançar, d'acord? El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank Empreses estem a prop per acompanyar-te i portar la teva empresa on vulguis. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa't a caixabank.cat. Estamos muy bien, pero tenemos que invertir para asegurar el futuro de la compañía y de nuestra gente. Tú eres la CEO, hermanita, tú decides. Perdonad, que vamos a ir a tomar algo ahora, que es mi cumpleaños. 55 palos ya. Felicidades. Ahora bajamos, ¿vale? Por cierto, Javier. Dime. Gracias. Nos has ayudado a tomar una decisión muy importante. Hay razones que mueven más que el dinero, las personas. Por eso en Ibercaja reinvertimos el 100% de nuestros beneficios en la sociedad. Ibercaja, nos mueves tú. Perquè vols música, concerts, teatre. Perquè vols sentir, vibrar, riure. Perquè vols viure la cultura, La Vanguardia.